fundamental, ya encuentra profesional del derecho, profesional del derecho. Esa misma definición la da también la ley de notariado, en el artículo 2, profesional del derecho. Entonces tenemos que tener en claro cuando definamos al notario, profesional del derecho. ¿Qué implica esto? Cuidado con confundirse con la ley de funcionario público. No es funcionario público. Eso es lo que hay que ir ya marcando distancia, ¿no? Si de repente de cara al segundo examen se les pregunta, ¿es funcionario público el notario? No es funcionario público. Es un profesional del derecho. Es un especialista en leyes, es un abogado, cuando menos, ¿no? A partir de ahí puede tener otros títulos, maestría, doctorado, estudios en el extranjero, libros, cátedra, etcétera, para poder seguir ejerciendo un convenio. De acuerdo a Jiménez Arnau, ejerce una función pública. La función pública que ejerce consiste en dar fe. Eso también lo hemos remarcado en clases superiores. Ejerce una función pública consistente en dar fe. Una función consistente en dar fe. Bien. Robustece con presunción de veracidad, es decir, una vez que certifica el documento que tiene a la vista, lo convierte en auténtico, es decir, se presume cierto, veraz, ¿no? Por la fe justamente que tiene el notario, porque imprime ese documento que ha redactado, o en todo caso que pasa por sus manos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta también que los notarios no solamente se limitan a redactar, sino también es factible de que certifiquen firmas en un documento que no han hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo queda ahí el asunto, doctor, no? ¿Cómo que robustece con presunción de veracidad lo que existe en ese papel? En la medida que lo redacte, sí, pero cuando no participa en la redacción, ahí la cosa cambia de alguna manera. ¿Por qué? Porque el notario certifica las firmas en un contrato privado, ¿no? Del contenido, la ley lo exime de responsabilidad. El artículo 108 dice: el notario no asume responsabilidad del contenido del documento, ¿no? Entonces, del contenido no asume responsabilidad, pero sí de que las partes hayan suscrito ese documento y de alguna manera que guarde correspondencia con lo que ellos quieren hacer, ¿no? Un notario no debería aceptar, aun cuando certifique las firmas, que las partes desconozcan completamente del contenido, por ejemplo, ¿no? No sepan ni siquiera lo que están, el acto básico de lo que están resolviendo, ¿no? Ni siquiera que es una venta lo que están haciendo, o una donación, un anticipo legítima, un arrendamiento, no sé. Entonces las partes, por lo menos, aun cuando el notario certifique firmas, tienen que conocer el contenido, sí, de lo que están firmando. Pero el notario no asume responsabilidad de ese contenido si es que no lo ha redactado. Eso por aplicación del artículo 108 de la ley notarial. Colabora en la formación correcta del negocio jurídico. Vean ustedes, esta definición ya es del siglo pasado. En la actualidad mayormente se denomina la denominación acto jurídico, que es lo que prevalece en nuestro sistema, ¿no? Nuestro sistema, en el artículo 140 en particular, el Código Civil señala que el acto jurídico es manifestación de voluntad, ¿no? Destinada a crear, lograr, modificar, resumir relaciones jurídicas, ¿no? Y cuando es contrato te agrega de carácter patrimonial. Entonces, nuestro sistema habla básicamente del acto jurídico. Pero sin embargo, en la doctrina internacional más se conoce al negocio jurídico que al acto jurídico, ¿no? Entonces, Jiménez Arnau, notarialista argentino, ya del siglo pasado, en esta definición, señala del negocio jurídico. Claro, eso es imperante en otros sistemas jurídicos. En el Perú, acto jurídico. Solemniza y da forma. Cuando hablamos de solemnidad para efectos del curso también, es cumplimiento de requisitos. Cuando yo le hablé siempre de solemnidades, es cumplimiento de requisitos. Un acto jurídico, una escritura pública, por ejemplo, es solemne. ¿Por qué es solemne una escritura pública? Porque cumple con requisitos. ¿Y qué requisitos le impone la ley al notario al hacer una escritura? Muchos. Por ejemplo, primero que la escritura la haga por partes, introducción, corte y conclusión. Otros requisitos que la ley le exige al notario, por ejemplo, son, cuando se trata de la comparecencia, indicar que procede por derecho propio, su nacionalidad, ocupación, estado civil, ¿no? Otro requisito que le impone la ley, por ejemplo, al notario a confeccionar una escritura pública, es en la conclusión de cuenta de que leyeron los otorgantes el instrumento
y se ratificaron en el contenido del mismo, por la lectura que de todo él hicieron. Eso va en la conclusión, por ejemplo. Otro requisito que le impone la ley al formalizar una escritura es insertar en la conclusión los artículos legales que se puedan haber citado en la minuta, por ejemplo. ¿Ven? Son varios requisitos que le exige la ley al notario. Otro requisito que está en introducción también, por ejemplo, es la capacidad, libertad y conocimiento con la que proceden las partes. El notario lo tiene que hacer constar expresamente. Entonces, cuando ustedes van a revisar una escritura de un notario y la de otro notario, muchas veces se parecen, porque los requisitos son los mismos para todos los notarios del Perú. No es que piensen igual, ¿no? Sino que en realidad los términos que la ley señala son aplicables para todos los notarios, ¿no? Habrá un poquito más o menos lectura en algunos notarios de repente que manejan un poco mejor el derecho, pero igual siempre los términos básicos se van a mantener. Bien, Becerra Palomino, notario de Lima, en funciones, bastante reconocido, indica que el notario es profesional del derecho, vuelve el mismo concepto, no funcionario público, que ejerce en forma privada la función pública. ¿Qué función pública? Ya saben, consistente en dar fe. Cada vez que yo le diga qué función pública cumple el notario, dar fe. Básicamente. También da forma de pasadita, pero la principal es dar fe. Sí, hay más. Muy bien. Entonces, ejerce en forma privada una función pública. La fe. En un nombre registrado, pero de manera privada. Autogenera sus ingresos. Especialmente habilitado para dar fe de hechos y contratos. Hechos. Miren ustedes, esta definición es interesante. Porque no solamente lo ve al notario como un formalizador de actos jurídicos, sino también como un veedor, un controlador de la legalidad en cualquier circunstancia. En este momento podría venir un notario aquí, ¿no? Y dar fe y certificar que acá hay una clase de derecho notarial, que la está dando tal profesor, que hay 40 y tantos alumnos, ¿no? Los identifica cada uno de ustedes y da cuenta de lo que estaba pasando acá. Han dado un examen de tales características, toma fotos y se retira. Siempre es objetivo, ¿no? El notario muy difícilmente en un acta de contratación, por ejemplo, podrá emitir comentarios al respecto. Normalmente se limita de manera cerrada a plasmar en el documento lo que ha visto. Cuéntame. Entonces, por ejemplo, en un evento como un sorteo, digamos, los resultados de un sorteo que se dice que también hay notarios, si es un acta de lo que observó, se levanta un acta del propio sorteo. Y en el momento no la vemos, porque si, por ejemplo, quien ve la tinta de repente, está atento a la bolilla ganadora, eso le dice presencia del notario tal, notario de Lima, que es donde está ubicado en ese momento el sorteo, ¿no? Y no están viendo que el notario está redactando, no se limita, no lo hace el documento. Se va a remitir seguramente al video y a lo que él ha constatado. De repente hay un asistente al costado, tiene un asistente al lado, que es el que le va a apoyar y va a tal hora se está iniciando, esa constancia salió tal bolilla, esta la volvieron a poner, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final siempre va a emitir un acta extraprotocolar de presencia, ¿no? Y probablemente la referencia en algunos casos. Eso vamos a explicarlo después. Bueno, es un acta de presencia, una de referencia y una de notoriedad. Hay distintas clases de actas que se van a manifestar cuando un notario hace presencia en un determinado sitio. Muy bien, pero siempre hay un acta al final, ¿no? Que da cuenta de lo que ha ocurrido. Es más factible también que el notario de repente vaya con una laptop y en el momento se ponga a redactar el acta. También es posible. La ley no establece un plazo después del cual tendrá que entregarse ese documento al usuario. El usuario normalmente se lo requiere al día siguiente, 2 o 3 días después. Hay un tema de horarios de por medio también, porque normalmente el notario va y participa y generalmente hay un pago a cuenta nomás de los notarios. Ya después, cuando se sabe qué tiempo estuvo presente el notario, como normalmente se suele hacer, se liquida, ¿no? Si estuvo presente 2 horas, abonaron media hora o 1 hora, resta por pagar 1 hora. Y eso se condiciona en la entrega del acta extraprotocolar, ¿no? Que generalmente pasa entre 1 o 2 días después. Muy bien, entonces el notario presencia hechos, da fe de hechos también, como indica Becerra Palomino. Muy importante, ¿no? Vamos a ir viendo cómo el notario también está presente en los asuntos no contenciosos y en ellos hay una, digamos, una exposición del notario bastante, de alguna manera pública, por darle un término, ¿no? Porque en determinados momentos veremos cómo el notario
va a constituirse al domicilio en materia de prescripción. O sea, el notario no se va a quedar en su oficina y de ahí va a declarar la prescripción sin más que publicar en el periódico. En el caso de los asuntos no contenciosos como la prescripción de predios, la rectificación de áreas, medios idénticos, el instituto supletorio, le exigen del notario una participación más activa. El notario sale de su oficina y se entrevista con las personas que están colindantes al predio en materia de prescripción, por ejemplo. Sale de su oficina y se entrevista con las personas que han participado en el proceso de rectificación de áreas de una propiedad. Lo mismo para un título supletorio, ¿no? Entonces, ya no es que el notario está siempre en su oficina y ahí esperando que vengan las partes. En determinados asuntos no contenciosos, que lo vamos a ver acá en clase, vamos a ver cómo el notario tiene una participación bastante, puede ser mediática, ¿no? Porque se expone y sale de su oficina para tener contacto con las partes en el mismo inmueble, materia de prescripción. Muy bien, seguimos entonces. Entonces, que otorgan o celebren las personas, redacta el documento y asesora a las partes. Muy bien. Entonces, la función asesora, consejera, redactora, ¿no? Conservadora y expedidora de traslados, estas cinco funciones siempre van a estar presentes, ¿no? Eso va a venir en el examen. Vamos a darle más vueltas todavía, pero aquí estamos hablando de notario. Sí, claro, esa es parte del examen de la segunda unidad, ¿no? ¿Cuál? Esa pequeña parte que acaba de decir no. Sí, lo que pasa es que le vamos a dar vuelta después. Estamos definiendo al notario, no estoy hablando propiamente de la función notarial todavía. La función notarial viene en las siguientes láminas, un poquito más abajo. Ahí voy a entrar a detalle: asesora, consejera, redactora, protocolizadora y expedidora de traslado. Ahora estamos dando una definición de notario simplemente. En el Congreso Notariado, en el año 48, que fue el primero, del cual el Perú forma parte, por ejemplo, porque es parte del sistema latino, ¿no? Se definió la idea de notario. ¿Qué es lo que era el notario? Igual, profesional del derecho, encargado de una función pública consistente en recibir, interpretar de forma legal a la voluntad de las partes. Ahí está justamente lo que le vengo explicando: asesora, consejera, redactora, protocolizadora y expedidora de traslados. Cinco, y se resumen en lo siguiente. Pongámonos por un momento, se la voy a poner más fácil. Pónganse por un momento ustedes como notarios. Están en su despacho, están en el mostrador de la notaría y llega un cliente. ¿Qué es lo primero que, aparte del saludo, ¿no? Buenas tardes, ¿qué tal? Si quiere ser. Y comienza a contar su problema, ¿verdad? Deseo hacer tal trámite. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el notario? Asesorarlo, ¿verdad? Darle una asesoría inmediata. Ah, perfecto. ¿Usted quiere hacer una compra-venta? No, pero estoy en duda de hacer una donación, etc. Muy bien, un consejo le puedo dar al respecto. Sí, usted le podría convenir más hacer una compra-venta que una donación. Pero ¿por qué otro voy a tener que pagar tributos? Porque la compra-venta le va a permitir, por ejemplo, obteniendo la fe pública registral, que ese acto se haga de difícil, digamos, ¿cómo se llama? Contradicción. Claro, es decir, que ya no puede ser impugnable con facilidad. En cambio, si usted hace una donación, es un acto vulnerable, puede afectar a los terceros, fraude en el acto jurídico, etc. Estoy aconsejando. Asesora, consejera. ¿Qué hago? Una vez que él define y me dice: sí, doctor, vamos con la compra-venta, ¿qué hago? Comienzo a redactar. Hago la minuta, preparo el documento, de acuerdo, firma, vamos a firmar la escritura, seguimos redactando. Termino con redactar la escritura. ¿Qué hago? Imprimimos el documento, ¿verdad? Una vez que esté impreso, expliqué en la clase anterior, cada 50 registros hago un protocolo en un libro, función conservadora. Sigo avanzando en la misma función. Conservo el protocolo, lo guardo hasta el día que me voy de la función. ¿Y qué pasa? El cliente se va al día siguiente y me dice: doctor, de repente hasta con llamada, no me ha dado mi copia. ¿Con qué voy a presentarme a la municipalidad? Ah, correcto, pase usted por su testimonio. El pedido de traslados, ¿no? Y todavía viene un ratito más y me dice: doctor, ¿y el registro público se olvidó? No te preocupes, lo mando mañana. Traslado, testimonio, entrega el documento a las partes notariales, entrega el documento a registros públicos, y de repente, si se le ocurre más adelante y no tiene dinero para pagarme un testimonio, de repente me dice: solamente hágame una transcripción de la parte interesante del precio de venta, que es lo que me importa, que se llama boleta. Testimonio, boleta y parte. Son los traslados instrumentales que salen en la ley. Ahí están las 5, que se resumen en una atención al público.
Obviamente una vez que ya lo atendí, ya tengo el documento impreso, tengo que guardarlo en libros. Esa es la función básicamente protocolar conservadora, y una vez que ya lo tengo en libros, le tengo que entregar copias al usuario, ¿no? Expedidora de tratamiento. Están las 5. Y como una actividad se resume más fácil. Memorizarlo de repente es más difícil, pero si ya nos ponemos como notario por un momento frente a un mostrador, toda la atención al público está ahí, en esas 5 funciones que ejerce el notario, que lo vamos a ir viendo poco a poco en las láminas finales. Bien, entonces, igual, recibe, interpreta de forma legal a la parte, etc. Redacta el documento, confía la autenticidad, conserva el original y pide el trabajo. Ahí también están las 5, ¿se dan cuenta? Con otras palabras, pero también están, ¿verdad? Miren ustedes, recibe la voluntad. ¿Qué hace? Asesora, ¿no? Interpreta y da forma legal a la voluntad de las partes. Redacta el documento. Redactora. Confía la autenticidad, obviamente. Certifica el documento y le da fe. Conserva el original, protocolar. Y pide el tratado, la otra que le. Son las 5. Obviamente están con otras palabras, de alguna manera. Está resumido de una manera distinta, pero ahí están las 5. Y están presentes en una atención al público que realiza el notario. Esta es una definición de la ley de notariado, específicamente. Profesional del derecho, siempre esas palabras claves, ¿no? Profesional del derecho, nunca utiliza funcionario público. Da fe de actos y contratos que ante él se celebran, formaliza la voluntad, redacta el documento, conserva el original y expide la copia. También están las 5, ¿se dan cuenta? Se vuelven a repetir las mismas: asesora, consejera, redactora, protocolar y expedidora de traslados. Las 5 que les he explicado, la ley notarial también la recoge. Acá hay un tema importante que comentar. Si se dan cuenta, ambas normas, tanto la ley 26.002, decreto de 26.002 y el 1049, tienen un texto bastante similar en lo que respecta a la definición del notario. Y en general, el 1049 con la 26.002 son bastante parecidos, ¿no? Difieren algunos temas específicos, básicamente de control del notariado, por ahí especificando en algunas partes las infracciones, cosas que no estaban en la ley anterior. Pero hay, por ejemplo, González Barrón opina que el 1049 es una buena copia del 26.002 y que en realidad, en opinión de él, no debió hacerse una nueva ley. Lo que debió hacerse es modificar la anterior. Es una opinión, ¿no? Pero en sí, si revisamos minuciosamente ambas normas, como en su oportunidad lo he realizado, se parecen bastante. El tenor es casi el mismo. Por ejemplo, hasta aquí, hasta este punto y guión, este texto, estas 4 líneas, son exactamente igual en ambos dispositivos, en el 1049 y en la 26.002. El 1049 le agrega esto. ¿Por qué? Porque es una norma del 2008. En el 92 el notario no hacía asuntos no contenciosos. El contexto era distinto. Era lógico que la ley actual recogiera funciones novedosas del notario. Y la novedad en el 2008 era que el notario ya hacía asuntos no contenciosos y tramitaba precisamente los mismos. Por eso es que le agrega el actual dispositivo ese tipo de actividades, ¿sí? Su función entonces comprende la comprobación de hechos en manera específica, ¿no? Y la tramitación de asuntos no contenciosos. La comprobación de hechos, ya estamos viendo, son las constataciones notariales, básicamente, ¿no? Vamos a ir viendo que existe la constatación de supervivencia, la constatación de identidad, las simples constataciones que se presentan cuando el notario se hace, digamos, notar en un concurso público, ¿no? Etcétera, etcétera. Y asuntos no contenciosos previstos en la ley de la materia, que lo vamos a ir viendo todavía más adelante. Bien, pasemos por un momento entonces a revisar los temas éticos que rodean a la función notarial. Esos se extraen del Código de Ética del Notariado Peruano, que dicho sea de paso es del año 85 y tiene 40 años de vigencia, ¿no? O sea, pero hay temas morales que no cambian, ¿no? Temas morales básicamente se mantienen en el tiempo, difícilmente puedan cambiar, ¿no? Entonces, que haya pasado 40 años no significa que estén desgastados, que estén desusados. Sí hay puntos, por ejemplo, que no están aquí en la lámina, que sí podrían merecer de repente con el tiempo algún cambio. En el Código de Ética del Notariado Peruano, por ejemplo, se habla, no está en esta lámina, de temas relativos a la publicidad de la función notarial. Y eso sí ya debería irse modificando, porque no es lo mismo hace 40 años
que incluso ya estábamos con un tema de política cerrada, la Constitución del 93 todavía no operaba, no funcionaba, no existía, ¿no? Y básicamente no existía la apertura del mercado, ¿no? Entonces, hoy en día ya existe todo un andamiaje al respecto. En realidad, tener una ley, un código de ética que señale que la publicidad se resume solamente en el nombre del notario es algo desfasado. El notario también tendría que ya estar a la vanguardia en materia de publicidad, ¿no? Y también tendría todo el derecho, así como publicitan grandes empresas productos determinados para hacer las ventas, el notario también tendría por qué no entrar a ese mercado, porque todo es política de mercado. Entonces ya no podemos quedarnos en un código de ética del 85 que estaba en otro contexto, digamos que ya no es tan aplicable a los tiempos modernos en lo que respecta al mismo. Pero eso no es materia de análisis en esta parte. Vamos a entrar a detalle en lo que sí señala y pone incidencia la ley. Primero, veracidad. La veracidad alude a transparencia. La transparencia que tiene que, digamos, mostrar el notario en todo momento, sobre todo incluso en los momentos en los que facciona instrumentos, en los que elabora documentos. El notario no puede mentir. Cuando ejerce su función tiene que ser muy minucioso, muy detallista, ¿no? Porque cualquier tipo de falsedad o transgresión de la veracidad que puede conducir a la falsedad podría constituirlo en un sujeto proclive de un delito, ¿no? Como lo es la falsedad ideológica, por ejemplo, ¿no? Bueno, una pregunta, profesor, ¿y cómo se evalúa el nivel de veracidad de una persona, en este caso, que sería la que va a concursar para poder entrar a la función de notario? O sea, supongo que eso se somete a evaluación o simplemente por el hecho de que tenga un nivel de conocimiento que faculta a tener esa capacidad de veracidad. ¿Cómo se evalúa eso? No sé si es que hay un tipo de evaluación psicológica o... Claro, existe el control, el examen precisamente psicológico para los notarios, que es una novedad que trajo el 1049, ¿no? Que lo toma actualmente la institución CREO, ¿no? CREO, C-R-E-O, creo. En el agradecimiento, ¿cómo se hacía? No había simplemente se superaba, no había. Eso fue una novedad del 1049, que justamente con la finalidad de determinar estos temas éticos que van a tener que tener los notarios futuros, los califica institución CREO, ¿no? Que es parte de la Universidad Cayetana Heredia. Entonces, digamos, esa sección de esta universidad lo que hace básicamente es determinar estos temas, estos factores éticos con análisis que hacen a los postulantes. Si antes de postular al cargo de notario, primero pasas tu examen psicológico. Un examen psicológico que lo que te hacen en realidad son preguntas en relación a determinadas circunstancias de vida y que tú tienes que decidir. La verdad es que esto antes lo manejaba la Universidad Católica y muy pocos aprobaban, ¿no? Y cuando pasó, creo que es parte de la Cayetano, ya ahora sí, digamos, jalan también algunos, pero digamos hay ciertas condiciones en las que se da el examen, las situaciones en las que se pone al postulante no son extremas, ¿no? Por ejemplo, pongo un tema rápido, ¿no? En la Católica, por ejemplo, te preguntaban lo siguiente, en el examen psicológico para notario. Te decían, si tú estás yendo por una carretera, por una pista, ¿no? De pronto te para el semáforo, te dura 2 minutos para tomar la suerte, porque vas a entrar recién a la pista presidencial. Y en ese momento te llaman de tu casa diciendo que tu mamá se está muriendo. La pregunta concreta es, ¿te pasas el semáforo o esperas a que pasen los 2 minutos? Tienes que ir al hospital urgente porque lo vamos a operar en 5 minutos. ¿Qué haces? O sea, es una pregunta límite. ¿Te das cuenta? O sea, una que quiere que nací, y todo lo ve mal. O sea, la Católica todo lo ve mal. Si me pasas el examen, ¿por qué? ¿Te pasas de la luz? ¿Por qué te pasas de la luz? Tienes que esperar a un cuarto de un año. Y si no te la pasas, ¿por qué no te pasaste? Porque tenías que ir por a ver a tu madre. O sea, la verdad era una situación bien incómoda que tenía la Católica. Y jalaban al 90%, exacto. ¿Y qué tanto jalaban al 90%? ¿Cómo? ¿Qué tanto peso tenía el examen? Era un examen quiebre, porque tú si no apruebas el día, probablemente es así. Si no apruebas el psicológico no puedes postular a ninguna plaza notarial. Sí. Entonces, como no estaba reglamentado este extremo, el tema era cuánto tiempo tenía que pasar para que puedas dar un nuevo examen, ¿no? Porque el tema es cuánto tiempo te inhabilitaba, o te inhabilitaba para siempre porque eras inmoral, así de simple, ¿no? Entonces estaba tan, digamos,
fuera de contexto esta parte de la norma, en realidad si te desaprobaban, los mismos calificadores del jurado sabían cuánto tiempo tenían que esperar para que tú puedas dar un nuevo examen. Al final, con el tiempo, dijeron, puedes dar en la siguiente oportunidad que salga otro examen. Y la sacaban cada 2 o 3 meses. O sea, si te jalaban y decían que estabas loco, que eras inmoral, y todo, 3 meses después ya no lo estabas. Ya no vas el examen, ¿no? Sí, jalaron a muchos notarios. Sí. Yo me he supuesto un par de años. Tú también, 2 años, bueno, esa mínimo. Notarios que querían postular para cambiar de plaza, etcétera, etcétera. Se ingresaban en el examen y terminaban siendo desaprobados cuando tomaban la católica. Sin embargo, cuando toman creo, ahora ya no. Con ser reo, ya la cosa ha cambiado. He dado el examen la última vez sin mayor inconveniente, se aprobaron la mayoría. Por ahí ganan algunos que otros. No, ahora son perfectamente atendibles, temas éticos. Un ejemplo, profesor. Temas que tienen que ver básicamente con la función notarial. Si te preguntan, ¿tú eres notario? Sí, ya. En principio este es un tema con la función directamente. Por ejemplo, una persona que quiere evadir un pago de impuestos, ¿no? Y te dice, va y mira la notaría y dice, ¿sabe qué, doctor? Recomiéndeme usted lo mejor para no pagar. Le pago 3 veces más de lo que cuesta su honorario. No hay nada que hacer. Cumple con el pago honorario como es, tal cual, ¿no? Y la salida es una sola. La norma establece tales parámetros y tales parámetros. Sencillo, no hay nada que opinar. En realidad, temas de función, claro, difícilmente alguien puede opinar lo contrario, no un examen así. Pero digamos que las cosas son bastante directas, ¿no? Te ponen en una situación en la cual no es límite, no estás frente a una salud familiar que uno podría tomar decisión en el momento X, ¿no? Pero digamos que ahora el examen está bastante más sencillo y me parece que está bien diagramado. Ahorita hay uno abierto, por ejemplo, que creo que está hasta fines de noviembre. Para los exámenes que van a venir el próximo año. El próximo año van a haber algunas clases para notarios, sí. Pero ya saben que siempre es un tema bastante cerrado. Por eso. Ahí sí apoyo. No solamente es un examen. El notario da examen cuando quiere cambiar de plaza. Para mantenerte no necesitas dar examen. Para mantenerte basta con que hagas tu curso. Bueno, sí es cierto, y existe lo que se llama el registro de notarios. No hablamos de eso en clase porque no está en mi lámina, por ejemplo, pero te lo comento. El registro de notarios es una ley del año 2009 que señala que los notarios anualmente tienen que sacar un certificado médico de salud física y mental, ¿no? Pero cualquier médico particular, etc. Y a partir de los 70 ponen una dificultad adicional y señalan que tiene que ser un médico legista, ¿no? Ya adscrito al Estado. Hasta ahí suficiente, más tu preparación, 2 cursos mínimos al año, con eso te mantiene como notario. No necesitas hacer docencia, no necesitas maestría, ni todo. Uno lo hace por sus temas personales, pero no porque tenga que mantenerse. Tal vez así que hay notarios que, como ustedes saben, no son ni abogados, ¿no? Tienen que hacerlo con la ley 1510 y que ahí se han mantenido. Simplemente sacas un curso de actualización de, ¿cómo se llama?, de 2 cursos al año, seminario simple, ¿no? Y en tal sentido le agregan el tema del certificado de salud dependiendo de la edad que se encuentre. Estos notarios que digo son mayores, y casi todos están ya con temas legítimos. Sí, ya son octogenarios, nonagenarios, etc. Ese es el registro notario, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Ya estamos hablando de temas éticos, ¿no? Veracidad, transparencia, inmediatamente, asociada directamente a la función del notariado. ¿No? En la veracidad, ¿qué implica? Que tiene que haber perfecta coincidencia entre lo que el notario declara y lo que realmente pasó, ¿no? Creo que no es necesario mencionarlo, ¿no? Digo la verdad porque en realidad eso está contenido en el documento, que es exactamente lo que ha ocurrido. Tan es así que la ley considera que los documentos notariales tienen fe pública, ¿no? Implica esto que guardan correspondencia con la realidad, se presume, es la omnes, ¿no? Quiere decir que yo tengo que asumir, y yo veo un documento notarial que eso realmente ha pasado. Claro, eso no implica que yo no deje de cuestionar lo que el notario puede haber puesto ahí, ¿no? Puedo tener otras pruebas que realmente demuestren de que haya habido falsedad, ¿no? Pero para ello tendré que ir a los tribunales para demostrar que eso fue así y con eso de paso también sancionar ese mal relato. Muy bien, veracidad. Honorabilidad. La honorabilidad básicamente alude a temas vinculados directamente con la función notarial en su integridad, ¿no? Cómo es que el notario
alude al término honor cuando tiene que gratificar su posición de notario, ¿no? Es decir, ejercerla como siempre, con mucha prudencia, buscando merecer, digamos, el reconocimiento de las partes. Pero esto en función ¿a qué? A darle a cada persona, a cada contratante, lo que realmente le corresponde, justicia, lo que por justicia le corresponde, ¿no? Y que busque el notario en función al término honorabilidad, ¿no? Lo que busca en el fondo es la paz social. Entonces el notario busca la paz social y justicia, dándole a cada uno lo que realmente le corresponde, busca la paz social. Y eso va a ser merecedor de un reconocimiento por parte de la sociedad en función a la importante función que cumple. Honorabilidad. Objetividad. El notario no puede hacer, digamos, pronunciamientos anticipados, previos respecto de una persona. Está prohibido hacerlo, ¿no? Tiene que abstenerse de emitir comentarios respecto de una persona, más todavía si no lo conoce. Entonces, la objetividad implica siempre abstenerse de subjetividades en todas circunstancias, porque miren ustedes, hay momentos en que el notario, citábamos el tema de la tinga, ¿no? Llega para verificar lo que ocurre en un determinado hotel. Y el notario no puede estar presuponiendo, por ejemplo, que al sacar las bolillas hay una mafia detrás. No puede presuponer. Tiene que presuponer que todo está ocurriendo correctamente, ¿no? Entonces, la objetividad así lo implica, así le exige al notario. No puede estar ajeno a esto y presumir que lo quieren engañar. Claro, tiene que tomar la seguridad del caso siempre, ¿no? Pero no puedes presumir que la persona, digamos, está queriendo estafarte, engañarte, o de repente poner a tu merced un documento falsificado. Parte de la premisa objetiva de que todos tienen la buena fe. Objetividad. Entonces, abstenerse de subjetividades, de comentarios antojadizos y siempre en realidad, digamos, marcar la pauta al respecto, suponiendo que las personas actúan de buena fe. Imparcialidad, justo medio, ¿no? El justo medio. Ubicarse siempre, no digo una posición ecléctica necesariamente. Lo que digo es que tenga que estar siempre, digamos, a las partes involucradas en el acto jurídico, darle el mismo trato. A eso me estoy refiriendo. No es que se siente más cerca de uno y más lejos del otro. No estoy refiriendo a un tema de cercanía física. Me estoy refiriendo que ambas partes, o las partes que participan en el contrato, merecen del notario el mismo trato. El mismo trato, ¿no? El hecho que una de las partes solvente sus honorarios no implica que el notario tenga que acercarse más a esa persona y darle mejor asesoría. La asesoría la merece tanto la persona que le paga como la persona que no le paga, ¿no? Existe sí un poco de discusión respecto de si el notario debe o no debe acercarse más a la persona débil en el contrato. De repente, por un lado está la Coca-Cola, representada por su gerente general, Lindley, ¿no? Y por acá está, no sé, de repente, no sé, una persona indolente, una persona de repente de bajos recursos, ¿no? Entonces, porque viene la Coca-Cola representada por su gerente, vamos por la Coca-Cola, pues el señor que quiere, ¿no? En realidad el trato tiene que ser el mismo para ambas partes. Es más, algunos autores señalan que debería dar mayor protección todavía a la parte débil. Y eso podría tener algún tipo de justificación, porque generalmente la parte fuerte está bien asesorada. Tiene con 2, 3, 5 abogados, un estudio de abogados detrás, y la parte débil no. Entonces ahí es donde el notario tiene que entrar a tallar y ponerte en una situación equilibrada. Es similar a lo que sucede en el derecho laboral, el dubio pro operario. Correcto, similar, porque se tiene que favorecer al trabajador, exacto. Así es, ¿no? Muy bien. Otro principio, el deber de diligencia. El notario tiene que cumplir cabalmente con la función que le asigna el Estado. Cumplimiento cabal de funciones. Es decir, si el notario lleva a cabo una escritura pública, otorga un documento y ofrece un determinado lapso de tiempo para concretar una inscripción registral, salvo que medie una intervención de un tercero negligente, él tendría que cumplir con darle la inscripción, por ejemplo, al usuario.
digamos que le ofrecen 20 días hábiles, pasan los 20 días, pasan 3 meses y se aparece el usuario y el notario ni siquiera ha presentado el documento al escenario. Negligente, transgrede el principio de diligencia y es susceptible de sanción a ese notario. El cumplimiento global de funciones. Si un notario, por ejemplo, la ley le dice tienes que presentar todos los meses tu registro de operaciones a la UIF, ¿no?, hasta el último día del mes siguiente de cerrado el periodo, el notario no lo va a hacer 4 meses después, medio año después, o si se acuerda el próximo año. También igual sería negligente y eso significaría también una sanción a su función. Eso es así, porque el notario tiene una serie de obligaciones en el devenir de su función que van a significar que siempre esté atento al cumplimiento exacto, perfecto, como indica nuestro Código Civil, de las obligaciones que él asume. No tardío ni defectuoso, como también señala nuestro Código, sino un cumplimiento perfecto de las obligaciones, a tiempo, ¿no? Lo mismo para con sus clientes, frente a un ofrecimiento dado. Diligencia. Y finalmente, respecto a la dignidad, derecho de la persona, constitución y leyes. Esto es un tema ya básicamente de derechos fundamentales, ¿no? Y ahí está pues la vida, la integridad. El notario, por supuesto, que tiene que ver con esos temas, que son ceñidos básicamente con temas de derechos humanos, ¿no? Y que el notario tiene siempre que respetar. Por ejemplo, el derecho a la libertad de asociación. Imaginemos pues que viene un usuario y le dice quiero constituir una asociación, doctor, y digo no, yo no hago asociaciones. Acá solamente se legalizan compra-ventas y contratos traslativos de dominio. No hacemos asociaciones. Ya está agrediendo directamente la libertad de asociación, que es un precepto fundamental establecido en la Constitución respecto a los derechos constitucionales. Automáticamente ese notario podría tranquilamente ser procesado, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento de la unión de hecho. También es un derecho que está establecido en la Constitución, ¿no? Señalado de pasadita todavía en el Código Civil. El notario tendría el deber de formalizar las uniones de hecho, ¿no? El derecho a la libertad también, por ejemplo, de contratar, ¿no? Yo tengo derecho a libertad de contratar y también derecho a libertad de contratación, ¿no? Porque hay dos derechos que están inculcados, ¿no? Es decir, tengo que tener la expectativa de poder generar un contrato y tengo también derecho a pactar de determinada forma y con quien yo quiera, ¿no? Están los derechos, ¿no? Entonces, eso también el notario lo tiene que tener presente, ¿no? Porque el derecho a la contratación no puede ser privado, menos por un notario, porque también estaría está agrediendo los preceptos constitucionales, un derecho fundamental a la contratación también. Y así sucesivamente, ¿no? Hay una serie de temas que el notario tiene que respetar en el ejercicio de ¿alguna pregunta? Vamos al acceso al notariado, esta es la parte justamente que había enfocado hace un instante. ¿Cómo puedo ser notario? Bien. La primera parte, ¿ya? Entonces se ingresa por concursos, es importante, de acuerdo al sistema notarial latino. Se ingresa por concurso. ¿Quién es el que evalúa? El jurado calificador. El jurado calificador. ¿Qué etapas tiene el concurso? Curricular, tiene el examen escrito y el oral. ¿Cuánto tengo que sacar en cada etapa? Ojo, eso es importante preguntarlo en la lámina. 14 puntos. ¿No? 14 puntos. Como mínimo. Sí. Hay una prueba con 11. Acá, con 11 palabras, ¿no? Sí, hay una prueba con 11. Tampoco no hay sustituto, ¿no? Ninguno ni dos, nada. Un 14 para arriba. Ya, si tengo que decir, doctor, si tengo 14, ¿soy notario? Claro, no, todavía no se sabe. ¿Qué pasa si postulamos los 40 que estamos aquí? Los 40 queremos ser notarios. Yo no soy notario, los 40 queremos ser notarios. Y solamente hay una plaza. Por notas, ¿no? Vamos a poner que todos tenemos la dicha de pasar todos los exámenes. Los 40 pasamos los 14. ¿Ya todos somos notarios? No, porque solamente hay una plaza. ¿Qué va a pasar ahí? Puntaje, pues, puntaje. Claro. 14, 15, 16, 16.1, 16.2. ¿Quién ganó? Yo le gano todo el título. ¿Verdad? Entonces no basta, no es suficiente con superar los 14 puntos, sino que ganará la plaza el que tiene el mayor puntaje de todos los postulantes. Bueno,
Y profesor, ¿cuál es el criterio que se utiliza para tener una determinada cantidad de plazas? O sea, ¿por qué se otorga una plaza, 2 plazas? ¿O por qué en Lima hay más plazas que acá? Es que no 50.000 dependiendo de la cantidad de habitantes. población. 50.000. 50.000 era. Yo me acuerdo de Ahí haciendo su pregunta y yo Ah. Está viendo la pregunta ahí, porque eso lo voy a poner una preguntita ahí justamente en relación a este tema. Antiguamente estaba, digamos, quedaba simplemente a la necesidad de la contratación. Se tenía que hacer un estudio para determinar cuántas plazas se iban a crear, etc. La ley de notariado actual trajo como novedad justamente establecer de manera tasada cuántas plazas corresponden a cada localidad. Y por cada 50.000, 2, y por cada 50.000 adicionales, un notario adicional, ¿no? El tema de población, recuerda que también lo expliqué, población electoral. Ese es el criterio. Muy bien. Siguiente. Entonces, si todo pasa, ganará el que tiene el porcentaje más alto de todos los que han aprobado. ¿Quién está integrando el jurado calificador? Ahí están los 5. Presidente del Consejo Notariado, o sea, el representante del Ministerio de Justicia, el decano del distrito que convoca, ojo, ¿no? El distrito que convoca, el presidente de la Junta de Decanos, no sé si le parece familiar, ¿no está fácil? Junta de Decanos del Colegio Notarios Perú. Es aquella persona, aquel decano, elegido de entre todos los decanos que hay en el Perú. Ah, de Lima. Hay De Lima. 22 colegios. De Lima. De Lima seríamos de todos los 22, ¿verdad? Y este último sí quería comentarles rápidamente antes de irnos al break. ¿Qué pasa cuando hay varios colegios de abogados? Porque acá la resolución no está en la lámina. Yo lo explico. El decano del colegio de abogados de la Notaría Notaria Federal, quien no podrán ostentar título de notario. ¿Quién participaría si es que hay 2 o 3 colegios? Por ejemplo, en Lima hay 4 colegios de abogados, norte, sur, este y el Cali, propiamente. Acá tenemos, no es algo tan distante, acá tenemos 2 colegios de abogados, ¿verdad? Sí, Santa y Huaraz, colegio de Ancash. sí. ¿Sí? Ya, vamos a ponernos en esa situación. Necesitamos tener al 5º integrante del jurado calificador para el examen de acá, de repente, que se va a dar en Ancash. ¿Quién participaría? ¿El de Huaraz o el de Chimbote? Santa. ¿Sí es acá? Sí, vamos a poner que la plaza es aquí. Acá en Chimbote. Vamos a ver en Chimbote. En su jurisdicción. No, exactamente. ¿Qué otra alternativa podría haber? A ver, cuéntame. ¿Qué otra alternativa podría haber ahí? El que tenga más integrantes, podría ser, ¿no? El que tenga más integrantes, más abogados adscritos. ¿Otra? ¿A quién llamamos? ¿Al azar? ¿Que se juegue un yanquenpoco? ¿De Huaraz? ¿Por qué? ¿Por qué es la Porque capital? de Santa simplemente es una Sucursal, claro. porque así una parte pequeña, mientras que de Huaraz es de todo Ancash, toda la región. No necesariamente. Porque para ejercer como abogado, tú basta que tengas una colegiatura y ejerces en cualquier parte del Perú. ¿El que esté completo sus miembros? ¿El que esté completo sus miembros? De vocal, presidente. Porque dijeron que en Santa, no, o sea, teníamos lo justo y necesario. Ya. No por ahí mucho el asunto. Le doy la respuesta porque estamos con el tiempo. El más antiguo. Esa es la definición que da la ley. ¿Cuál es el más antiguo? Huaraz. El de Ancash tiene solo, el de Santa tiene 22 Una años. libertad. Y el de Huaraz, Una libertad. el de Huaraz tiene como 50. Pero tu respuesta Lo está ahí. duplica. Entonces aquí, debajo del examen, está claro, entraría el más antiguo, el decano del colegio de abogados más antiguo. Esa es la respuesta general. Yo les, en la práctica, para nuestra jurisdicción, Huaraz, ¿no? Por ser el más antiguo. Y ahí nos quedamos una discusión. Vamos a ver si ya su tiempo. Tenemos que continuar. Peruano de nacimiento. Este detalle es importante, o sea, hay requisitos que es como título para estos requisitos son para ingresar y también para mantenerse en el cargo. No basta solamente llegar a ser notario, sino que también están en el artículo 10 de la ley notarial, porque ya hay una oportunidad un notario dejara de tenerlos, podría perder el cargo. Los peruanos de nacimiento.
abogado con una antigüedad no menor de 5 años. Miren ustedes, ya cerramos el después. Abogado con una antigüedad no mayor de 5, o sea, puedo postular al 6º año, sí, pero recuerden que es una competencia y para tener un buen currículum, un buen porcentaje de aprobación, necesito tener pues el máximo que la ley permite. Es decir, con 5 o 6 años podrían postular, pero de alguna manera estarían en desventaja, en una situación en la que les puse hace un instante, ¿no? Todos aprobamos y hay una plaza, entonces va a ganar el que tenga mejor curricular, el que tenga mejor escrito. En las líneas generales estaría en desventaja esa persona que se presenta con poca experiencia, pero podría llegar a hacerlo a pesar de todo. Si tiene más de 10 años ya tiene una bonificación extra, es un punto adicional en el curricular. Bueno, doctor, una consulta, por ejemplo, así como se presenta solamente una plaza y hay, por ejemplo, 10, 15 aspirantes a ser notarios, y de los cuales quedan 3 seleccionados, y claro, claramente pasa uno nada más. Esos 2, aún siguiendo el proceso, tienen más podría decirse favoritismo o no hay ningún beneficio, comienzan de cero. ¿Y es sencillo? ¿Y es sencillo? A veces, por ejemplo, cuando hubo un concurso nacional, en el año 2014, en realidad en el 2012 se publicó, pero en el 2014 se llevó a cabo un concurso nacional de notarios. ¿Por qué nacional? Porque el Estado hizo la convocatoria y sacó como 200 plazas, pero de las cuales se llenaron solamente 40, me parece. Tengo 70. Tengo 70. No llegaban al puntaje mínimo, los postulantes, no llegaban a los 14 puntos. ¿Pero qué pasó? Entonces, cuando se presentó esta situación, habían varios que habían, digamos, en algunos distritos, en algunos distritos, por ejemplo, sí habían pasado, digamos, 10 personas, 10 postulantes, y había solamente una plaza. Entonces uno aprobaba y de repente los otros 9 quedaban, como dice el compañero, relegados, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, en la medida que de ahí no ha vuelto a ocurrir, ¿qué se hace? Entonces, cuando hay una situación así, ¿qué pasa? Porque este concurso nacional sale con sus propias reglas, con su propio reglamento. Ese concurso nacional que les comento salió con su propio reglamento, con sus propias reglas de juego, que no son las mismas que estaban en la ley de notariado vigente. Se aplicaron solamente a ese concurso. Y dentro de las reglas estaba que si algún postulante quedaba, digamos, no obtenía plaza en el distrito en el que postulaba, podría irse a otra situación especial y particular. Pero eso no pasa normalmente. Lo que ocurre sí es que uno no aprueba y eso simplemente no queda ni siquiera como antecedente que aprobaste. En el siguiente concurso parte de cero. Bien. Capacidad de ejercicio de derechos civiles, eso se supera con una simple declaración jurada, no hay un filtro ahí al respecto. Conducirse con el deber de temas éticos, ya hemos hablado de veracidad, honestidad, responsabilidad, autenticidad, etc. Eso lo va a calificar esta institución que les dije, creo exactamente que es la institución que se llama, creo, CREO, ¿no? Con este examen psicológico. No haber sido destituido de la función pública. Este caso fue, por ejemplo, en algún momento se presentó con una persona que accedió acá en la zona de Chingote hace unos años, ganó la plaza y cuando iba a ser nombrado unos días antes, porque estaba directivo en ese tiempo, creo que estaba en el cargo del secretario, me parece, llegó a conocimiento de la junta directiva de que esta persona había superado los filtros del jurado calificador, pero había sido destituido de la función. Es decir, era un registrador público de Chiclayo, me parece, que había sido destituido como registrador. Y entonces, de toda esa anomalía, se puso en conocimiento del Consejo Notariado y le anularon la plaza.
¿Por qué? Porque el jurado, cuando hace los filtros, a veces no los hace muy bien. Y es posible que se le escape algo, ¿no? Como en este caso, que una persona fue destituida y no se dieron cuenta. Sin embargo, el colegio de notarios, que en este tiempo estábamos en el ente directivo, sí nos dimos cuenta que esta persona había sido destituida. Y se puso en conocimiento al consejo y se anuló la plaza que, a pesar de que ya había ganado. Por ejemplo, no ha sido condenado por delito doloso. Eso gobierno ya no lo conocemos, ¿no? Delitos en los cuales hay intención de la gente, no culposo. Estar física y mentalmente apto para el cargo, se piden certificados médicos, ¿no? Para ser notario, que los tiene que sacar en un ente estatal, un ente del Estado, ¿no? Visados por la Dirección Regional de Salud todavía. El reglamento señala que el tema físico y mental tú lo superas con certificado psicológico y certificado médico de salud mental, de salud física, perdón. Ambos certificados tienen que visarlos la Dirección Regional de Salud. Y eso no se lo visa si no es del Estado. Ahí sí no lo puede hacer con un médico particular. Tiene que ir a las 5 de la mañana, acá, por ejemplo, acá a regional. Acreditar haber aprobado el examen psicológico, eso es justamente lo que conversábamos hace un instante, ¿no? La institución esta que te hace algunas preguntas en relación a temas éticos para poder acceder al cargo de notario. Esa es una novedad, ojo, del 1049. Es una novedad que trae el decreto legislativo del notariado. Esto no estaba en la ley anterior. Esto es una novedad que trae la actual ley del notariado, que, digamos, se convierte en un requisito adicional. Si tú no apruebas esto, no hay forma de que accedas al curricular, tampoco al escrito, tampoco al oral. O sea, en realidad vendría a tener 4 etapas hoy en día del concurso. Este examen psicológico, la curricular, escrito y oral. Aquí sí no hay nota, ¿no? Acá no hay nota. En este examen solamente apruebas o desapruebas. Ahí no hay 14, ni 12, ni 11. Aprobado o desaprobado. Los acuerdos del jurado son eliminatorios e irrevisables. En cualquier instancia, no. O sea, incluso en algún concurso por ahí se detectó que había un postulante al que le pusieron menos nota de la que realmente le correspondía. Apeló, igual no le hicieron caso, ¿no? Se basaron justamente en eso que es irrevisable e irrecurrible. ¿Pero por qué, doctor? ¿No sería por la prontitud con la que se da el examen? No hay etapas de impugnación. Simplemente te dicen, tú tienes 14 y ya está. No, pero yo tengo 18. ¿No sé? Está mal. Por supuesto, eso no debería estar de esa manera. Con la finalidad de agilizar, no hay etapas de impugnaciones. Y no hay etapas de impugnación. Lamentablemente. Bastante criticable. Claro, eso lo comenté también en clases pasadas. Entonces, esa es la parte negativa de esto. Y con la finalidad de hacerlo dinámico, lamentablemente restringe, derechos de los postulantes. Bien, vamos a pasar ahora por un momento a los deberes del notario. ¿Qué obligaciones tiene el notario? Ya no solo frente a los usuarios, sino también frente a la justicia. Nuestra compañera pregunta si para ser notaria tiene que tener experiencia en el sector público. No. Lo que sí, por ejemplo, actualmente en el reglamento de la asociación de notariado que tenemos, si una persona postulante ha sido fiscal o juez y quiere postular al notariado, tiene un punto de bonificación. Situación bastante cuestionable. ¿Por qué? Porque cuando un notario postula para ser juez no le dan un punto adicional. No hay puntaje adicional. Y eso en realidad un sector del notariado en su oportunidad lo hizo saber, alzó su voz de protesta, porque no debería ser así. Si le dan allá también deberían darle aquí. Pero no, cuando un notario más bien postula la carrera magisterial, en todo caso al Poder Judicial, no le dan esa ventaja. En cambio, si un juez o un fiscal, si se anima a ser notario, sí tiene un punto adicional en el curricular. Punto importante en realidad, porque si uno postula y no es juez o es fiscal, tiene un punto menos, su máximo que puede llegar es 19. Es mi caso, por ejemplo. Yo no puedo llegar a 20.
límite es 19 puntos. Yo no soy el juez fiscal. En cambio, si hay alguien que ha tenido esa condición y postula para notario, gana un punto ahí, en ese acápite. ¿Se califican diplomados, certificados? Ah, ya. Sí, bueno, si entramos a detalle, sí. La parte curricular le asignan al postulante hasta un punto por 10 seminarios que puede haber tenido. Ahora han sacado la novedad dentro de un lapso de 5 años. ¿No? Si tú tienes seminarios, cursos más antiguos, no te lo validan. O sea, tiene que ser dentro de los últimos 5 años más de 10 cursos. Seminarios, diplomados, exacto, ¿no? Cursos que puede haber llevado bien como ponente, tal vez, o como asistente. Depende, ¿no? Un punto cada uno, perdón, 0.10 cada uno, máximo un punto. Eso suma en el curricular. Solamente ahí, ¿no? Solamente. Antiguamente era distinto, por ejemplo, ¿no? Cuando se manejaba la ley antigua del notariado, esos temas eran bastante, digamos, quedaban librados a la decisión del jurado calificador. Entonces, si ahora está tasado hasta tanto. Cada mérito tiene un puntaje específico. Y vas subiendo tu puntaje de 16, 17, 18, puede llegar. Profesor, ¿solo en esos dos supuestos se dará bonificación? ¿Solamente en esos dos supuestos se dará bonificación de un punto? La bonificación del punto está para juez o fiscal que quiere ser notario de manera automática. La bonificación está también para el abogado que tiene más de 10 años de ejercicio, recuerdan, ¿no? Porque cuando tienes 5 no hay puntaje, tienes solamente 10 puntos. Si tienes 10 años de ejercicio, 11 puntos, sube uno. ¿No? De ahí te van dando por maestría tanto, por doctorado tanto, específicamente por cursos, 10, un punto máximo. Libros también te da medio punto, me parece. Cátedra también te da medio punto, y así va sumando. Y llega al final hasta 20. Medio punto. Todo va sumando. Por eso es que justamente llegar a los 14 puntos no es fácil, porque tendrías que tener mínimo maestría y 10 años de abogado. Con 5 años no llego. Y claro, pues como cada etapa es eliminatoria y revisable, si no superas la curricular no pasas el escrito. Entonces vas a pagar 3.500, 4.000 soles para nada, y ni siquiera tenés derecho a examen. No, pues mejor no te presentas. Y para postular hoy día el notariado hace una inversión, porque tiene que hacerla sobre seguro. Pues. Tiene que ya haber revisado previamente la tablita de puntajes, saber que califica, pasan los 14, porque si no, además no mata que te presentes, gastas tu dinero por gusto. Pues primero hay que prepararse bien académicamente, tener un currículum interesante y a partir de ahí ya postular seriamente. Muy bien. Deber del notario. Abrir su oficina en el distrito que ha sido localizado. Miren ustedes, acá hay un tema importante, el distrito que se ha localizado. No es ámbito provincial. El notario se instala en el distrito específico que postula, ¿no? El ámbito de ejercicio de la función sí es provincial. El ámbito de ejercicio de la función, voy a poner ejemplo para que no quede ahí en el aire. Repito, el notario se instala en el distrito en el que postuló. Digamos que postula al distrito de Nuevo Chimbote. Distrito de Nuevo Chimbote, provincia de Santa. ¿Correcto? Entonces el notario se instala en Nuevo Chimbote. No se puede instalar al centro de Chimbote. Se instala aquí, pero el ejercicio de su función es provincial, es en toda la provincia de Salta. Quiere decir que puede haber casos de asuntos no contenciosos, de sucesiones, ya vamos a ir viendo qué casos puede haber a nivel provincial también, de toda la provincia de Salta, ¿no? Hay un notario, por ejemplo, el doctor Hernán Lucar, que está ubicado en la provincia de Salta, específicamente en el distrito de Salta, que eso está pasando en Chipote. ¿Verdad? Hay un distrito de Santa ahí, y una verdad que antes no sabía que existía, hasta que se instaló ahí. Y me tocó ir a visitarlo al doctor. Muy buena persona, mayor ya. ¿No? Y entonces él ve casos de Chimbote, ve casos de aquí también. Sí, porque está dentro de la provincia. Pero eso no pasa conmigo, por ejemplo.
Mi provincia es Casma, que no comprende a la provincia de Salta. Yo puedo ver todo lo relativo a Casma. Yautá, Buenavista, Comandante, no son los distritos y el mismo cargo. Pero no puedo ver casos de aquí. Estoy prohibido por ley. Lo mismo el notario de acá. No puede ir para allá. La competencia es para los dos lados. Tú no pasas este límite, ellos tampoco pasan este límite. Entonces, te instalas en el distrito en el que postulaste, pero el ámbito de ejercicio de tu función es provincial. Eso hay que dejarlo bien claro. Manteniendo la atención, ya lo hemos visto, ¿no? De lunes a viernes o menos 7 horas. Bueno. Y para los que participan, por ejemplo, de un contrato, ellos tienen que vivir justo en la... O sea, si es que van a llevar un documento de cultura pública, ¿tiene que ser de un notario que esté en su localidad o pueden recurrir a uno que sobrepase? No hay ningún tipo de restricción. Existe una en la ley de notariado que fue ingresada con el 1232 que indica lo siguiente: si el notario no tiene control biométrico de identidad, y ya hoy en día casi nadie, todos manejan eso, solamente puede ver transferencias de predios ubicados en su localidad. ¿No? Es la única restricción que hay en la ley del notariado. ¿No? Está vinculada directamente con el lugar de ubicación del inmueble, no donde viven las partes. Las partes pueden ir a cualquier notario. El tema, la restricción que hace el 1232 que modifica la ley notariada, tiene que ver directamente con el lugar donde esté el inmueble en materia de venta o de transferencia. Si ese inmueble está fuera de la localidad del notario, el notario necesariamente tiene que tener control biométrico, porque si no, ese acto sí es nulo, directamente, así lo señala la ley. Es la única restricción. Por lo demás, yo puedo ir a cualquier notario y hacer la transferencia de lo que quieran a cualquier sitio. Si quiero, me voy a Tacna ahorita, ¿no? Y ahí hago una venta de un inmueble que está acá en Chimbote. Ahí tienen que estar las dos partes, eso sí es necesario. Las dos partes tienen que estar ahí, ¿no? Ahora, el problema sería si el notario que está en Tacna no tiene biométrico. Ahí sí no se puede, porque ese acto sería no hay problema. ¿Cómo? Lo mismo. En el tema del vehículo, lo mismo ocurre, ¿no? Tú llevas tu tarjeta de identificación vehicular o electrónica y haces la transferencia del vehículo en cualquier notario, independientemente de dónde esté inscrito. De repente está inscrito en Lima, tú lo puedes vender aquí sin mayor inconveniente. ¿Sí? No necesitas más que tu tarjeta, y vamos a explicar esa oportunidad cuando hablemos de registros de transferencias vehiculares, qué requisitos te pide el notario, pero ya te voy anticipando, ¿no? La tarjeta de identificación vehicular, el SOAT y también el impuesto vehicular que nos corresponde. ¿No? Pero tú lo puedes hacer donde el notario que mejor te parezca, ¿no? Y acá puedes vender un vehículo que también está registrado en Tacna y eso de repente por ahí al país se registró en el registro de Tacna, lo puedes transferir acá en Chimbote sin mayor inconveniente. Muy bien. Asistir a la oficina observando el horario señalado, salvo que tenga actividad previa. También algo rozamos este tema en clases anteriores. Tiene que ver directamente con el hecho que los notarios se puedan sentar de su oficina de manera legal, digamos, por decirlo así. ¿Qué circunstancia está prevista aquí? Las constataciones que hemos hablado, ¿no? Un testamento, por ahí me consultaron, ¿no? ¿Qué pasa si la persona quiere testar y está fuera del, digamos, está dentro de la provincia del notario, pero está en su casa? El notario puede ir a su casa, puede ir a su casa. Puede ir ahí mismo a hacer el testamento y llevar su control biométrico portátil. Portátil, no es que va a llevar la PC y la va a sacar en su carro, vamos a tragar todo. No lleva, ahora te pone en la computadora. Yo lo tengo, por ejemplo, instalado en mi laptop y llevo mi control biométrico siempre para cualquier cosa, ¿no? Entonces viene un cliente, me dice, doctor, estoy en mi casa, no puedo ir a la notaría. Bueno, correcto, hagamos la transacción ahí. Muy bien. Prestar servicios a las personas que lo requieran. Principio de derogación, requieran, siempre a pedido de parte, recuerden ustedes, eso lo hemos visto ya también en el examen, ¿no? Principio de derogación, siempre se hace un pedido al notario para que ponga en funcionamiento, digamos, el ejercicio profesional pertinente, ¿no? Y también esta derogatoria, recuerden que puede ser verbal, no necesariamente va a ser escrita. Salvo las excepciones señaladas en la ley, reglamento y código de ética. Hemos dejado en claro
que hay ciertos casos en los cuales el notario tiene la potestad de rechazar el trámite, ¿verdad? Sí. Uno, cuando contraviene lo dispuesto en el sistema normativo. ¿No? Dos, por ejemplo, cuando le cause un agravio personal o profesional de manera directa. Lo estoy insultando al notario y todavía le pido que me legalice la firma en ese papel. El notario me puede decir tranquilamente que no desea, porque la ley señala expresamente, le causa agravio personal o profesional, él está en todo el derecho de rechazar ese papel. Otro tema también, que podría ser materia de rechazo, tiene que ver con los principios morales y éticos, ¿no? Se considera que el notario es un tema que vulnera, un tema ético o un tema que va contra las buenas costumbres, ¿no? Él también podría rechazar. Entonces, en su momento, su oportunidad en clase, el tema del divorcio, ¿no? Si un notario que de repente profesa mucho la religión católica y de repente para ellos es bastante difícil el tema de la separación de la pareja, ¿no? Y ese notario podría decir, en el afán de, digamos, de mantener el matrimonio vigente, yo no hago divorcio, ¿no? Y eso sería perfectamente atendible considerando que es un tema de buena costumbre, un tema ético también de paz. Muy bien, pues son, digamos, están relativamente contados los casos en los cuales, como se dan cuenta, puede el notario rechazar un trámite. En condiciones normales el notario debe brindar el servicio, ¿no? Si le rechaza, usted tiene que exponerle por qué lo rechaza. Ya el usuario considerará, pues, si eso está acorde a ley o no. De no considerarlo así, lo puede quejar ante el respectivo colegio notario. Cuéntame. Sí, lo vamos a ver en la lámina siguiente. Entonces, un poquito. Sí, viene a continuación. Requerir a los intervinientes el DNI. Eso ya, si bien es cierto, está en la norma, este es un extracto del artículo 54 de la ley de notariado, ya en realidad está quedando un poco en desuso, ¿no? Sin embargo, todavía se sigue solicitando, ¿no?, el DNI. Y los documentos, ¿no?, de los extranjeros también, ¿no? Es decir, cuando ingresa una persona al país, de repente de manera temporal ingresa con un pasaporte, ¿no? El pasaporte tiene en realidad, para efectos de contratos, una vigencia de 90 días, prorrogables hasta 180 días, de acuerdo a la ley de migraciones. Sin embargo, es necesario señalar que una persona que ingresa temporalmente al país, para poder hacer un acto notarial contractual, necesita una autorización de negocios, lo que se llama visa de negocios. ¿Y cómo se plasma eso? En el pasaporte se le incluye un sello a la persona portadora de que esa persona puede contratar. Porque si no, en todo caso, esa persona no podría hacer contratos. Podría hacer declaraciones juradas, tal vez, ¿no? Pero no un acto jurídico contractual de intercambio de bienes. Eso estaría prohibido, porque para eso necesitaría la visa de negocio. Entonces hay que estar atento a esas circunstancias, ¿no? ¿Qué más podría presentar un extranjero? De repente su carnet de extranjería, ¿no? Si ya tiene más de 2 años en el Perú viviendo y ya lo ha podido tramitar, muestra su carnet de extranjería y usted lo verifica en línea que es usted acorde a ley, que esté actualizado, vigente, y procede con el trámite. Cumplir con la ley de notariado, su reglamento, también con las resoluciones que el Consejo Notariado le brinda. Acreditar una capacitación permanente. ¿A qué estamos aludiendo aquí? La capacitación permanente estaba tratada con detalle en el reglamento del notariado, de la ley de notariado que salió en el año 2010. Sin embargo, como les expliqué en unas clases anteriores, ese reglamento fue dejado sin efecto por una indebida publicación, ¿no? Se publicó de mala manera en la página web del Ministerio de Justicia y obviamente eso significó que un grupo de notarios finalmente accionara contra ese reglamento y lo dejara sin efecto. Lo concreto es que actualmente los notarios no tienen un reglamento, se manejan solamente con la ley de notariado. Pero ese reglamento tenía algo importante, algo interesante en lo que respecta a capacitación permanente, porque señalaba que el notario, y de manera expresa y taxativa, para cumplir con la capacitación permanente debía acreditar un número no menor a 3 cursos al año. 3 cursos, ¿no? Pero como fue dejado sin efecto, en realidad el tema era interpretar cuánto era, porque eso en la ley señalaba que era capacitación permanente para la ley. Bueno, hace unos años, ya 5 o 7 años atrás,
la Junta de Decanos del Colegio Notario del Perú sacó una resolución que indicaba que esta capacitación permanente de los notarios se debía entender como 2 cursos tomados durante un periodo de un año. ¿No? Eso es lo que queda hasta la fecha, ¿no? Entonces, obligatoriamente un notario para acreditar capacitación permanente anual tiene que, en este caso, acreditar cuando menos la presencia o asistencia a 2 cursos en un año. Muy bien. Contar con infraestructura mínima que permita conservación de instrumentos protocolares y de archivos. Esto alude a temas físicos, ¿no? Básicamente de, ¿cómo se llama? De infraestructura existente en la oficina, ¿no? Ambientes especiales para la atención de... Ya, pues. Ambientes especiales, si queremos conversar podemos salir, yo no me molesto. Si quieren conversar, tú salen y después regresan porque me interrumpen y ya me corto. Después ya no sé dónde estaba haciendo. Por favor. ¿No? Entonces, implica el hecho de que tenga que, ¿cómo se llama? Se tenga que habilitar espacios especiales para determinados trámites. Como cuáles, por ejemplo, los divorcios. La ley que establece el divorcio notarial señala que debe contar el notario con un ambiente especial para ese trámite. Guarda relación con la ley del notariado, que le dice debes contar con infraestructura mínima que permita el manejo adecuado de tus traslados, de tus archivos. Entonces, no solamente una notaría, cuando ustedes vayan, van a encontrar que tiene un mostrador y un ambiente libre, porque eso significaría no cumplir necesariamente con la ley del notariado. Por lo menos deberá contar el notario sí, con un despacho específico y por ahí de repente con otro ambiente interno, pero por lo menos con un despacho interno, digamos, al cual no pueda tener acceso el público en general. Con eso ya le permite al notario, digamos, tramitar asuntos que requieren cierta complejidad. Uno es el divorcio, otro, por ejemplo, las uniones de hecho, ¿no? Entonces hay determinados asuntos que vamos a ir viendo que implican necesariamente un tratamiento especializado por parte del notario y de alguna manera en un ámbito secreto, especial. Muy bien. Siguiente. Orientar su accionar profesional de acuerdo a principios éticos que hemos analizado, ¿no? Veracidad, honorabilidad, utilidad. Están en el código de ética y hemos detallado cada uno de ellos. Guardar moderación en sus intervenciones verbales con los miembros de la orden, ¿no? Esto en realidad es un tema natural, porque imaginemos pues que en una asamblea general de notarios uno comienza a levantar la voz, otro le dice su vida a cuadritos, responde el otro, interviene el decano y apaga a los dos como puede, amenazando con sanciones. Eso sería algo muy difícil de concebir en el fuero notarial. En realidad, entre los notarios y las personas en general nos merecemos respeto, ¿no? Lo primero que debe mediar ahí, y más todavía en el ámbito notarial, lo que significa que si en algún momento en determinado algún notario en un evento como esto, junta directiva, asamblea general, de alguna manera alza la voz y de ahí lanza un vituperio contra algún colega, le podría merecer tranquilamente una sanción. Bien. Sí. Yo hablo que al notario se le puede imponer una sanción, el notario también puede apelar a esta sanción. Sí, claro. No, lo puede apelar justamente lo explicamos en clases anteriores, un pequeño resumen. Existe una posibilidad en una primera instancia del Tribunal de Honor que emite una resolución de alguna manera que podría ser en este caso sancionatoria para el notario. Por supuesto que ahí el notario que está en esa situación puede apela al Consejo Notariado, ¿no? El tema es qué pasa si el Consejo Notariado confirma esa sanción. Ahí solamente le podría crear la acción contenciosa administrativa, ¿no? Para buscar que en el Poder Judicial se revierta esa situación. Cosa bastante compleja, porque el juez en realidad no maneja temas específicos del ámbito notarial. Podría un juez simplemente ver temas, digamos, del ámbito procedimental. No se cumplió con los plazos, no se recepcionó correctamente la solución, etcétera. Pero que un juez pueda ir al fondo del asunto es muy difícil. ¿Por qué? Porque eso lo han visto autoridades específicas de la función, ¿no? Lo cual, por eso digo, que una acción podría llegar al Poder Judicial para ser revertida, pero es algo complejo, porque lo han visto especialistas. Y el juez no es especialista necesariamente en temas funcionales de la función notarial.
Entonces eso básicamente funciona de esa manera. Vamos entonces al siguiente tema. Proporcionar de manera actualizada y permanente, ¿no?, información que le pida el colegio y el consejo notario. Entonces, hay un intercambio digamos, de información. El notario la brinda y también puede exigir que las autoridades le den esa información, ¿no? O sea, cuando un notario solicita información a autoridades, por ejemplo, civiles, autoridades municipales, la verdad que son bastante rápidos, diligentes en darle la información. Sin embargo, cuando se lo hace un usuario cualquiera, se demora una eternidad para dar respuesta al usuario, ¿no? Y a veces los mismos usuarios vienen a la notaría y dicen, doctor, preferimos que se envíe la carta notarial para que dé respuesta rápidamente. Y sí, cuando hay ya una presión, interviene ya un notario de alguna manera para certificar ello, la respuesta es mucho más ágil, mucho más dinámica. Otorgar facilidades para la inversión nacional y extranjera. Recuerden que esta ley es un decreto legislativo. Iniciando su comentario hace unas semanas, le comenté que fue dada en el ámbito de una delegación de facultades. Se le delegaron facultades precisamente al Ejecutivo para que legisle en materia de inversión nacional. Miren, esta justamente. La verdad es que poco tiene que ver la función notarial con la inversión nacional. Puede ser como un cliché, ¿no? Visto así nomás. Pero a partir de ahí, poco o nada puede hacer el ámbito del fuero notarial con el tema de inversión nacional, porque no le compete. Sin embargo, eso fue, digamos, la atribución de facultades más importante que le dieron al Ejecutivo para hacer esta ley, ¿no? Hacer una norma que regule la inversión nacional, y no tuvo mejor idea que dar una nueva ley notarial. Muy bien. Guardar el secreto profesional, ¿no? Esto es una obligación que no solamente corresponde a los notarios, también a los abogados. Es decir, el notario, cuando se trata de guardar el secreto profesional, lo que hace es, digamos, no revela cierta información, o se abstiene de revelar cierta información importante que el usuario le da, ¿no? Porque el usuario, en el afán de, digamos, de salir de una situación compleja que le implica de repente transferir un bien, pero no sabe cómo, le puede contar al notario cierta información que para él es secreta, es privada, es reservada. Entonces, justamente, guardar ese secreto profesional implica que el notario tenga que mantener en custodia esa información y no contarla a terceros, porque eso podría significar una transgresión y por ende también verse involucrado en un proceso. Esto, repito, no solamente es inherente al notario, también tiene que ver, por ejemplo, con los abogados, tiene que ver también, por ejemplo, con los médicos, ¿no? También, porque van y cuentan sus cosas al profesional para salir de un tema. Y eso le corresponde al profesional custodiar esa información y no revelarla a terceros. Cumplir funciones que corresponden en caso de asumir cargos directivos. ¿Sí? Si el notario en un determinado momento en su colegio postula a ser decano, vicedecano, secretario, tesorero, fiscal, o de repente un cargo en el Tribunal de Honor, lo mínimo que puede hacer es asistir a las sesiones de la Junta Directiva o asistir a las sesiones del Tribunal de Honor para efectos de dilucidar, en este caso, la sanción de un posible a un colega. No es que asume el cargo y nunca se aparece. Yo no he visto casos, la verdad, que hagan caso. En todos los años que tengo directivo, he tenido, nunca he visto que un colega en realidad abandone el cargo y nunca vaya. Bueno, generalmente todos han sido responsables para que en el colegio ese aspecto no lo puedo buscar. Bien. Aceptar las facilidades para las visitas de inspección, tanto su colegio, el tribunal y el consejo notarial. Anualmente, los notarios son visitados por comisiones visitadoras que tienen a sus colegas notarios, a sus pares, ¿no? ¿Quién elabora esas comisiones visitadoras? La Junta Directiva. La Junta Directiva del Colegio de Notarios correspondiente lo que hace es designa comisiones visitadoras para que visiten a todos los notarios de la localidad, ¿no? De la región, ¿no?
¿Y qué es lo que van a revisar? Es lo que uno podría preguntarse aquí. ¿Qué es lo que van a ver al final? Se revisan los temas funcionales, es decir, cómo se han hecho los instrumentos durante ese lapso de tiempo, durante ese año. ¿Qué pasa si advierten que algo está mal? Se deja constancia en observaciones del actuar negligente del notario. ¿Y ahí queda? No, ahí no queda. Esas observaciones, exacto, van a servir para que después se instaure un proceso administrativo contra ese notario, ¿no? Se ponen observaciones y a veces se hacen recomendaciones con la finalidad justamente de corregir la conducta del notario que está trabajando algo mal, ¿no? También puede hacer visita el Consejo Notariado, sí lo puede hacer. Recuerden que el Consejo Notariado no es un ente del Colegio de Notarios, es del Estado. Es del Estado. Es una parte del Ministerio de Justicia ya. Y entonces cuando hay visita del Consejo Notariado es más exigente todavía, ¿no? Ellos no vienen así todos los años, digamos cada 2 o 3 años visitan a las notarías, ¿no? Pero esas visitas sí son más rigurosas. No es lo mismo que te visite un colega a que te visite una autoridad nacional. Digamos, sus formas de calificación son distintas también, manejan otros procedimientos. Cumplir con las normas pertinentes en materia de lavado de activos. Sí. Esta facultad inspeccionadora o sancionadora se materializa a través de un informe de control o cómo denominan a estas inspecciones que hacen. ¿En qué se materializa? Se redactan actas de visita. Ah, no es un informe de control. No, actas de visitas de inspección. Tanto el Colegio de Notarios como el Consejo Notariado hacen actas de visitas de inspección. Los tres, colegio, tribunal. Tribunal de honor, lo que pasa es que el Tribunal de Honor cuando realiza visitas ya lo hace de manera inopinada porque hay digamos, una posible queja de alguien. Es distinto, ya va específicamente a ver algo en particular. Cuando interviene el Tribunal de Honor, para sacar la idea, es porque alguien ha presentado una queja en relación al actuar del notario a una escritura en particular, por ejemplo. Entonces van directo a ver esa acta notarial. En cambio, estos dos entes, Colegio de Notarios y el Consejo Notarial, hacen visitas rutinarias. Revisan todo el archivo del notario. Lo que ocurre es que el Consejo Notarial lo hace de manera más rigurosa. Pero igual se consideran los tres. Sí, porque el Tribunal de Honor también hace visitas, pero son inopinadas por una queja específica. Y lo importante acá es que el notario tiene que dar facilidades a las visitas, sea del tribunal, sea del colegio, sea del consejo. No puede negarse, ¿no? En alguna oportunidad, no sé si les he contado, creo que no, me tocó visitar, cuando yo recién había ingresado a la función, me llevaba el trámite, ¿no? Bueno, fui directivo, ni bien casi ingresé. Me dijeron, bueno, William, para que hagas tú como visitante, te vamos a encomendar una labor bien interesante. Vas a ir a visitar a tal notario. Ah, bueno, no hay problema. Era en Huaraz, por ahí, un poco más alto. Y te vas a ir con tal colega, etc. Llegar a la notaría, primero para comenzar, el pobre notario, un ratito. Estuvieron esperando como 2 horas en la puerta, 1 hora y media, creo. Al otro colega, hasta que, por favor, notario, pase. Cuando llegué nomás de frente, ¿a qué han venido? Bueno, no, disculpe, somos sus colegas, ¿no? Yo soy nuevo en realidad. ¿Cómo es esto? Tenemos un pequeño procedimiento, ¿no? Por favor, el registro de escrituras públicas. Ahí está. Ya, por favor, una computadora para redactar el acta. No tengo computadora. No nos quedó otra que sacar un lapicero y comenzar a hacer el acta a mano. Nunca lo habíamos hecho, la verdad, porque siempre se hacía con computadoras que te prestan en la oficina, te ponen una secretaria, todo es un ambiente completamente ameno cuando uno llega el visitador. No una cuestión tan áspera como otra vez encontramos. Tan es así que en un momento determinado yo ya había ido preparado. Y yo estaba a punto de decir, bueno, doctor, si usted no nos quiere atender, simplemente le aplico la ley notarial. Porque acá le indica que usted tiene que darme facilidades para ejercer mi visita. Yo encuentro todo lo contrario. Yo estaba ya realmente en un momento indignado, molesto. Porque a pesar de que era nuevo, no me parecía el trato que nos daba, ¿no? Finalmente no llegó a rebasar el vaso de agua y
pude contenerme, ya el otro colega también, conversamos, en fin, y se llegó a terminar una visita, pero muy compleja. Como por ejemplo también hay una situación, tengo entendido que hay unos colegas, por ejemplo, que van, ya ese notario ha fallecido hace unos meses nomás, iba a un distrito también alejado de Huaraz a hacer la visita. Y todos los notarios querían ir a visitar a ese colega, porque en realidad ese colega cuando llegaban, como era el único notario en esa ciudad, llegaban a hacerle la visita y él tenía tanta llegada con la gente, con la colectividad en general, que hacía que ese día toque la banda, hice la bandera, prácticamente cuando llegaba la comisión visitadora era una alegría para todo el pueblo. Era una alegría para todo el pueblo. Y ya se imaginan cómo era el fin de semana, ¿no? Un tremendo fin de semana. Hasta hacían excursiones, los llevaban con caballo y todo. O sea, realmente lo pasaba muy bonito. O sea, una cuestión áspera a una cuestión pues, totalmente abierta, ¿no? Lo usual es que haya un muy buen trato, la mayoría nos conocemos, ¿sí? Y que se cumpla este acápite de la ley. Facilidades a la comisión de visitadores. Muy bien. Cumplir con las normas en materia de lavado de activos, explicamos hace un instante que los notarios informan a través del registro de operaciones todos los contratos que superan un determinado umbral, es decir, los 8.000 soles aproximadamente, dentro de un mes, del mes anterior, ¿no? Las transacciones que superan el umbral, es decir, los 8.000 soles, el notario los tiene que comunicar necesariamente al RR. Es decir, si en algún momento ustedes tienen una transacción que de repente quieren que pocas personas se enteren, ¿no? Y cuando lo hacen por un monto bajito, eso ningún notario no comunica. ¿Por qué? Porque está debajo del umbral, ¿no? Si está debajo de 8.000, no se comunica. Si está más de ellos. Ahora, vamos a las prohibiciones hoy, ¿no? El notario está prohibido de autorizar instrumentos, acá justamente es lo que nos decía, en los que se concedan derechos o se impongan obligaciones. Acá entra la familia, ¿no? A él, esposa, hijos, padres, ¿no? Y también parientes consanguíneos de afines, cuarto grado, segundo grado de afinidad, ¿no? Entonces, los que están en ese círculo, el notario no puede autorizar el instrumento. Algo que es lógico y entendible, ¿no? Si se va a dar un poder para que mi hijo haga una transferencia de venta de un vehículo de su amigo, no puedo participar, ¿no? Si mi padre va a constituir una empresa con su amigo en mi notaría, tampoco puedo participar. Es lógico. Inclinaría la balanza. De alguna manera, claro, podría entenderse que transgrede el principio de equidad, ¿no? Pero sí los pueden casar. Tampoco, porque ahí en el matrimonio hay una serie de derechos y obligaciones que asumen los cónyuges. No hay. Conceden derechos o imponen obligaciones. No, ahí está en el límite. Autoriza instrumentos públicos de personas jurídicas, igual, en las familiares cercanos, todo lo que viene en el capítulo anterior, participen en el capital, salvo que las cotizan en bolsa. Esas estarían fuera de ese tipo de restricción, las que cotizan en bolsa de valores. Una SAA, por ejemplo, una sociedad anónima abierta, ¿no? Que tiene acciones básicamente en bolsa. Así como aquellas personas jurídicas en las que tengan calidad de administrador, director, gerente, apoderado, representante alguno. Claro, o sea, puede ser que de repente el familiar no participe en la constitución, pero sea gerente de la empresa. Tampoco puede. Entonces vamos cerrando un poco el círculo para poder hacerlo más fácil. Si en la escritura se le dan derechos o se le asignan obligaciones a un familiar cercano, no puedo participar. No puede firmar el notario, no puede hacer la escritura, es lo que estoy refiriendo. Si en la escritura el familiar es administrador, gerente, representante legal, director, tampoco puedo participar. Otra, ser administrador, director, gerente, ya el notario propiamente, de personas jurídicas en las que el Estado tenga participación. Por ejemplo, que salud es paraestatal. Es paraestatal.
O sea, tiene 50% capital privado, 50% capital estatal. El Estado, entonces, forma parte del capital de salud. ¿El notario podría ser administrador de salud? No, pues ahí está la restricción. Administrador, director, gerente. ¿El notario podría ser gerente municipal? No, tampoco, con mayor razón, porque ahí está la restricción de manera directa. El Estado tiene 100% de intervención en el municipio. Bien. Desempeñar labores o cargos en los poderes públicos y del gobierno nacional, con excepción de los cuales sea elegido por votación popular. Miren, esta parte es importantísima, hay que marcarlo ahí en la diapositiva, ¿no? Exacto. Donde sea elegido por consulta popular. ¿El bancario puede ser alcalde? Sí. ¿Puede ser alcalde? De sección. Elegido por votación de sección. ¿El notario puede ser gerente municipal? Ahí estamos yendo en la capita anterior. Entonces puede ser alcalde, pero no gerente municipal. ¿El notario puede ser regidor? No. Sí, regidor sí. Regidor sí. Regidor. Ah, claro, porque incluso la... El regidor lo elegimos nosotros bajo una votación. Claro, el regidor está ahí. ¿No? Cuéntame, usted dijo, puede ser alcalde, pero no qué. Gerente municipal. Claro. El gerente municipal sí es cargo de confianza. Él entra porque el alcalde lo elige, no porque lo elegimos nosotros. ¿Cómo? Regidor municipal. Regidor municipal sí puede ser notario. Claro. La diferencia que hace la ley en esos casos, en el caso de regidor y consejero regional, no necesitas pedir licencia. Porque la ley entiende que son cargos que no ameritan una dedicación exclusiva. Un regidor solamente va y sesiona periódicamente, pero no es que todos los días va a haber sesiones del Consejo Municipal. Hay cada cierto tiempo. Entonces puedes mantener tu atención en tu notaría. Lo mismo consejero regional, ¿no? Pero para los demás sí necesitas licencia. Es decir, si el notario es alcalde, tiene que pedir licencia. Si el notario es, ¿cómo se llama? Llega a ocupar el cargo de regidor, no es necesario la licencia. El notario puede ser ministro. ¿Puede ser ministro? Sí, porque son cargos de confianza. Es un cargo de confianza. Claro, la ley expresamente sí lo habilita. Total, pero es bien raro, claro, porque el cargo de ministro sí te acepta. La ley expresamente. Me gusta contradecirse esa norma. Claro, porque primero te dice el ministro sí, pero el otro te dice no. Ministro sí puede ser. Hemos tenido ministros notarios. ¿Así? Carola Peñaranda, por ejemplo, notario de Horacio ha sido ministro de Justicia en la época de Humala. Incluso llegó a ser premier, presidente y control ministro. Importante. Muy bien. Durante ese tiempo, ¿qué pasa con su notaría? Licencia, bueno. La única que te permite, que estás sin licencia, regidor y consejero regional. Muy bien, seguimos en las previsiones. Ejercer la abogacía. Esto la verdad que es un tema bastante cuestionable, ¿no? Porque si le pides al notario que sea abogado, ¿por qué no le permites seguir ejerciendo como abogado y firmar sus minutas? No puede. Pero en particular no lo puede hacer, pero es algo en causa propia o de familiares cercanos, ¿no? Su esposa, sus hijos. ¿No? En estos casos sí es factible. Es factible ejercer la abogacía si el problema comprende directamente a tus familiares cercanos. Otra, tener más de una oficina notarial. Tener más de una oficina notarial, eso ya lo hemos visto, ¿no? Incluso eso es una infracción grave también. Grave, no gravísima, pero sí grave. Más de una oficina. Ejercer la función fuera de los límites de la provincia. Hemos visto hace un momento que el notario se ubica en el distrito en el cual postula, pero su ámbito de ejercicio es provincial. Ya. El tema es, ¿puede ir más allá de su provincia?
No, ese fue el límite, pero hay una excepción. Sí, la ley. Y ahí estamos los abogados, pues justamente para esos detalles. Si no, sería muy fácil. La excepción. ¿Qué creen que puede ser la excepción? ¿Cuál será la excepción? Ahí no dice nada, solo el artículo nada. La excepción la constituye el inventario. ¿Ya? El inventario. El proceso llamado inventario. Eso es un asunto no contencioso, que lo vamos a analizar también aquí en clase de acá 2 o 3 semanas. El inventario. ¿No? En el inventario, por ejemplo, el notario da cuenta de la existencia de bienes, más no de la propiedad. ¿No? Y al dar cuenta de la existencia de bienes que presenta una persona, puede sí salir de su provincia. ¿En qué casos? La ley señala que por lo menos uno de los bienes en materia de inventario tienen que estar ubicados en la provincia donde ejerce funciones el notario. 90 afuera, no importa, te paseas por todo el Perú. Recorrer 10 acá, 8 acá, 5 acá, 3 acá, ya. Pero uno, por lo menos, una sillita, aunque sea, tiene que estar en tu provincia. Las 40 restantes no importa afuera, ahí sí sale de tu provincia. Entonces, resumiendo, solamente en el caso de inventario, el notario puede abandonar su provincia y sale a certificar, ¿no?, la existencia de los bienes inventariados en otra localidad. Nada más. ¿Qué quiere decir? Que ahí sí sale de su oficina y se va, por ejemplo, a Lima y certifica que hay una carpeta con tales medidas, levanta un acta, estoy en la ciudad de Lima, nada, listo, cierro y me voy. No, me voy a, no sé, a Huancayo y también hay otra carpeta con tales características, fotos y me retiro. Hago mi acta. Entonces, ahí estoy haciendo un inventario. Y ese proceso ya lo vamos a analizar con detalle en su oportunidad, con solicitud y el requisito, ¿no? Pero eso sí rompe el tema del ejercicio de los límites de la provincia notario. En ese supuesto sí puede irse a una localidad distinta, cuando menos uno de los bienes inventariados tiene que estar en su provincia. Publicidad que contravenga el código de ética. Ya le mencioné hace unos minutos, al iniciar la clase en particular, que el código de ética señala algunos preceptos y le hablé algo del mecanismo de publicidad. Entonces, el código de ética señala que el mecanismo de publicidad que da el notario es únicamente referido a su nombre, a sus datos de identificación y a su condición de notario, ¿no? Puede publicitar sus servicios únicamente, pero de manera muy restringida, solamente indicando requisitos, como verán que muchos notarios, por ejemplo, tienen página web, ¿no? Tienen página web y indican requisitos específicamente para el trámite, ¿no? Pero no pueden indicar la mejor notaría del país, precios como ninguna, todo eso está prohibido. En realidad cualquier persona natural, como un empresario, podría hacerlo, pero para el notario está restringido. Y eso es algo que sí debería modernizarse, porque eso está en el código de ética de hace 40 años, ¿no? En el contexto era completamente distinto. Ahora que se vive un tema de política del mercado, ¿no?, de libre mercado en realidad, de libre competencia, de no monopolios, tranquilamente un notario, ¿por qué no podría publicitar esas cosas en su página web? Pero no lo hace precisamente porque el código de ética es bastante cerrado en lo que respecta a la venta del servicio, publicidad del servicio. Sí. ¿El tema de la publicidad solamente lo puede hacer dentro de su jurisdicción o también lo puede hacer extender a una página web, por ejemplo, tiene alcance? Pero por ejemplo, en el tema del marketing, no sé, folletos o algo así, puedan ir a no solamente en Cafán como usted, sino publicitar acá en Chimbote o en otro sitio. Es un tema bastante interesante. ¿Puede interesante. hacer de sanción? Bueno, no está restringido en la ley. Lo que no está restringido es posible, ¿no? Pero claro, siempre hay el tema del ámbito de ejercicio funcional de la función, que es provincial. Sería un bonito tema, por ejemplo, para discutir, ¿no? No está diagramado en la norma, no es posible. Pero claro, uno puede decir, no, pero igual estás llevando tus folletos a otra localidad, estás haciendo publicidad en otra provincia, entonces estás cumpliendo el artículo 148 de la ley, etc. Entonces, pero es un buen tema, en realidad, puesto de manifiesto, ¿no? Sin embargo, la ley no se pronuncia al respecto. En teoría sí se podría hacer. Sí se podría hacer. Muy bien. Delegación parcial o total de funciones, tema interesante también. Ojo, el notario puede tener colaboradores o asistentes, si lo queremos llamar así,
colaboradores, ¿no? Lo que no implica que delegue la función. Un colaborador que podría hacer, por ejemplo, sellar una copia, ¿no? Apoyar de repente haciendo el llenado de la certificación, pero la labor propia de identificación sí le corresponde al notario. Entonces, el colaborador puede tener cierta función, digamos, hasta cierto límite puede apoyarlo al notario, pero la labor directa de dar fe le corresponde únicamente a él, y eso es lo que nos dice la ley, ¿no? No puedes delegar parcial o totalmente tu función propia de dar fe. Dar fe. Eso es lo que le corresponde solamente a él. Pero en algunos casos hay sellados, hay impresiones de documentos, quizás ahí sí los colaboradores podrían tener llevado una carta, tal vez. Sí. Ya. Sí. Y en el tema de las visitas inopinadas y todo el consejo que está bien explicado, en esas visitas, mínimamente lo tiene que atender el notario o por el principio de inmigración también puede atender sus colaboradores o tiene que ser el notario. Porque así como usted dice, sí, que por ejemplo, ya cada colegio ha diseñado los reglamentos de visita. Por ejemplo, acá en Anca recién se ha aprobado hace 2 años más o menos el reglamento de visitas de las comisiones visitadoras, es decir, que se ha atendido, por ejemplo, personalmente por el notario. Como antes de eso no había, por ejemplo, en Anca y en la mayoría de colegios, ¿y qué pasaba? A veces el notario dejaba una persona ahí para que le alcanzara los documentos a los notarios visitadores, lo cual, digamos, le generaba un poco el tema funcional, porque ya todo se hacía con un tercero y cualquier tipo de afirmaciones al respecto no había una contradicción. Entonces, justamente para eso es que cada colegio ha aprobado ya un reglamento de visitas. Y uno de los artículos que casi todos llevan, porque se han hecho sobre base de la estructura de cajón, ¿no? Que es justamente que sea atendido por el propio notario, la comisión visitadora. No puede ser. Supuesto caso que de repente el notario, no sé, ese mismo día de la estreno opinada, el notario tenga que hacer 2 divorcios, un contrato de compraventa, o lo que fuere. Normalmente ¿Se puede aplazar ese mismo día, al otro, el día siguiente, o ese mismo día tiene que ser? Normalmente las visitas, es buena pregunta, se hacen en horario que ya no está obligado. Nunca la hacen a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Normalmente se hacen a las 8 de la noche, por ejemplo, y ya la oficina está cerrada. Podría pasar eso si el notario tuviera demasiado trabajo, ¿no? Claro, porque son claro, todo en este caso se arregla con el consenso, ¿no? Si se ponen de acuerdo mi comisión más notario, se aplaza. Si se comunica, se habla de cambio. Muy bien. Se prohíbe al notario autorizar minuta. Usted es abogado, le pide que sea abogado, que tenga títulos adicionales, pero no le deja firmar la minuta que él mismo redacta. Pésimamente redactada la ley, ¿no? Y esto solamente sí pasa en nuestro país, ¿no? Argentina, Colombia, por ejemplo, el notario es abogado y puede hacer minutas y las puede redactar y las puede firmar. Eso pasa aquí nomás. En realidad está mal hecha la norma, ¿no? El notario las hace, ¿no? Pero no las puede autorizar, las tiene que firmar un abogado fiscal con su colegiatura, etc. No está prohibido el notario a autorizar recursos de impugnación de acuerdo a las normas registradas. Miren ustedes, se presenta un caso a registros públicos que tiene que ver de repente con una observación, resulta observado el título en registros públicos. El notario va a tener que llamar al usuario para que él contravenga esa decisión del registrador. No, la ley lo habilita que el mismo notario impugne ese título y apela, de ser el caso, ante el tribunal registral, en este caso, para que resuelva en última instancia las apelaciones contra los títulos presentados. Por ahí no hay inconveniente. El notario no necesita ni siquiera tener un poder de las partes para poder realizar, en este caso, la impugnación respectiva. Lo puede hacer sin necesidad de autorización expresa. Sí. Muy bien. Derechos del notario. Salimos de las prohibiciones. Ahora, ¿qué está atribuido el notario para hacer? La movilidad en el ejercicio de la función. El notario no tiene jefes, recuerden ustedes, ¿no? Lo que sí hay es órganos de control de la función, es distinto, ¿no? El órgano de control ya sabemos que es Tribunal de Honor y Consejo Notarial, están por encima del notario, pero controlan lo que ya hizo. Pero en el momento que se genera el tema contractual, el notario no le pide permiso al colegio.
Él decide en el momento, es autónomo. Toma la decisión de hacer el contrato y punto. Lleva a cabo el acto jurídico. Ya después vendrán las autoridades correspondientes para evaluar esa situación. Si el notario actuó bien o actuó mal. ¿Sí? Pero en principio el notario no tiene jefes, tiene la autonomía, por ende es inamovible en el ejercicio de la función. No puede venir una autoridad, el ministro de Justicia no puede venir y decirle un ratito, tú te me vas, sales de tu provincia y ándate un ratito a la provincia de Guarmey, ¿no? Ándate a vacacionar por ahí y yo vamos a poner otro notario temporalmente. No hay jefe, no hay subordinados tampoco. Lo que sí hay es un control de la función, del trabajo ya realizado por el notario. ¿Qué dice? Ser incorporado a la planilla de su oficina con una remuneración no mayor al doble del trabajador mejor pagado. Esto en realidad ha tenido poca aplicación práctica. La mayoría de notarios no se ha incluido en su propia planilla, a pesar de tener el derecho de poder hacerlo, ¿no? Porque precisamente es claro. Su planilla, porque claro, cada caso o transacción o divorcio que pueda generar esos costos, superaría toda la planilla, incluso de todos juntos. Exactamente, esa es una de las razones, ¿no? Que es importante tenerlas en cuenta. También el punto de la... Sí. ¿No? Que la fiscalización en este caso también podría ser algo más extrema con el propio notario, ¿no? Porque está dentro de la propia planilla y recuerden ustedes que un trabajador tiene ciertas obligaciones, ¿no? Entonces tendría que ser de alguna manera juez y parte, empleador y empleado a la vez. Podría esto generar una mayor fiscalización y control laboral. Gozar de vacaciones, licencias, asistencias a certámenes y razones justificadas. Muy bien, esto ya más o menos teniendo en cuenta lo que hemos comentado, un notario que por ejemplo asume un cargo político tiene el derecho a solicitar una licencia. Un notario tiene vacaciones, miren ustedes, ¿de acuerdo a qué regulación? A la regulación de la actividad privada. ¿Qué implica? Que un notario tiene un mes por un año de trabajo. ¿Quién tiene en cuenta el control de estas vacaciones? El colegio notario, ¿no? El colegio notario va tomando en cuenta cuántas licencias ha pedido y cuántas le quedan por pedir en un lapso determinado de tiempo. En un momento te puede decir, no, ya tomaste las 30, ya no puedes tener más vacaciones. Un momento, ¿no? Lo cierto es que la verdad, la gran mayoría de notarios no toma vacaciones. Generalmente piden licencia de 1 o 2 días y ya, ¿no? Yo la verdad, por ejemplo en mi caso, no llego ni a los 15 días de vacaciones al año. Y eso, porque en realidad, como autogeneras tus ingresos, también alejarte mucho de tu oficina te genera pérdidas. Y hay obligaciones permanentes. Trabajadores, locales, o sea, hay una serie de gastos que no paran. Entonces tú te vas de vacaciones 15 días y eso va a significar una merma en tus ingresos. Por más que otro notario venga y te reemplace, no se mantiene el nivel de la notaría, baja significativamente. Entonces, no es como un trabajador en la actividad privada, porque tranquilamente descansa, pide permiso al empleador y te vas tranquilo. Igual te paga, exacto, ¿no? En cambio el notario no, pide vacaciones, por un lado te vas gastando con la tuya y encima la oficina sigue produciendo gastos, lo cual va a generar un tema, digamos, importante que es la reducción de los ingresos, ¿no? ¿Sí? Vamos a terminar. Muy bien, con esto termino. Sí, vacaciones, ¿no? Licencias por enfermedad, asistencia a certámenes. ¿Qué pasa cuando la licencia, por ejemplo, se da por la asunción de un cargo público? Eso también me interesa un poco, ¿no? Digamos que asumo el cargo de congresista. Uno también puede ser congresista, sí puede ser congresista, ojo, porque es elegido por votación popular. Es congresista. Se va 5 años. 5 años va a parar la notaría. ¿Es factible pedir licencia? Sí es factible pedir licencia. De hecho, el caso que les comentaba del doctor Huaraz Tarola, él fue congresista, ministro y premier. Y al final estuvo en el gobierno 10 años. Y su notaría es la gran pregunta. Tuvo una persona con que administraba su notaría por ese lapso de tiempo. Claro, cuando regresó su notaría prácticamente no producía nada.
Yo le digo porque fui a visitar esa notaría cuando estaba él en plena licencia y su producción era mínima. Ahora nuevamente se ve muy bien, porque ya él regresó a la función hace ya 7 o 8 años. ¿No? Pero en realidad la licencia... O sea, el nombre también marca de una notariaría. Por ejemplo, si no está el que tiene el nombre, es como que la gente no tiene mucha confianza. No está el notario, está, mejor voy a otro. Claro. Exactamente quieren que Claro, esté lo que pasa es que él, por así decirlo. mientras tengas la licencia, lo que pasa es que la notaría sigue funcionando, ¿no? Quiero que tengan en cuenta eso. Pero ¿quién asume las firmas de las escrituras? Es la gran pregunta. El notario encargado. El notario encargado. ¿Quién designa al notario encargado? El notario que se va de licencia, ¿no? Lo propone al tal notario de la misma jurisdicción y la Junta Directiva del Colegio de Notarios aprueba esa licencia. Y ese notario va a firmar esa licencia. Lo que no significa que el notario se va a ir a despachar en esa oficina. Él sigue despachando en su misma notaría. Es decir, todas las escrituras de la notaría del notario que está con licencia van a ser firmadas en la notaría del notario administrador encargado. La firma y regresan a la notaría original, ¿no? Es un tema de traslado de documentos, ¿no? Algo peligroso, pero lamentablemente esto no está reglamentado en la ley. No hay detalles al respecto. Bien. Negarse a extender instrumentos contrarios a ley, moral, buenas costumbres. Eso también ya lo hemos explicado. Un notario puede rechazar el trámite si es antisistema, si va contra las buenas costumbres o temas morales. Cuando le causas agravio personal o profesional, también lo he explicado. Y abstenerse de emitir traslados cuando no le pagan los honorarios. Eso también es interesante comentar. O sea, si el notario uno no le sufraga los honorarios profesionales, el notario puede decir un ratito, no te entrego el testimonio, o no te mando el documento a registro porque me estás debiendo un dinero. Hay que tener muy en cuenta eso cuando uno va realmente notariado. Tratar de cancelar los notarios honorarios y después exijo, ¿no? Pero no decir, voy a exigirle al notario que me entregue cuando no he terminado de pagar. Es natural, es lógico que eso, pero en este caso la norma expresamente lo señala. El notario puede negarse a emitir cualquier tipo de traslados si no le abona sus honorarios completos. El reconocimiento de las autoridades por la función que representan, ¿no? Bien. Darle facilidades para su función. Eso es por parte de las autoridades que tienen cierta vinculación con la función notarial. Finalmente, el acceso a la información con quien cuenten las entidades de administración pública. Esto recuerden que también es por aplicación del tema de la, ¿cómo se llama? La libertad de acceso a la información pública, ¿verdad? Lo tiene también el notario, en este caso, debidamente concretizado en la ley. No es más, si el notario no le dan cierta información, lo puede exigir a conformidad o acorde con sus normas especiales. Muy bien. Perfecto, entonces ahí nos vamos quedando ya, amigos.